Muy buenos días con todos. El tema al que voy a hacer relación es la armonización normativa en lo que se refiere a supervisión y control. Para este tema les voy a pedir que nos centremos no en las atribuciones o facultades que pueden tener los entes rectores de la contratación pública, sino enfoquémonos en las necesidades de las entidades. Realmente la contratación pública tiene esa finalidad de causar eficacia, eficiencia, y el control no puede, tal como lo habían dicho en la presentación anterior, no puede interrumpir el flujo normal de las necesidades del Estado. Es por eso que la gran cuestión en materia de contratación pública es justamente velar por la eficacia de la contratación frente a lo que es la rendición de cuentas. Y voy a ponerles un ejemplo un poco particular, disculpen que use sus nombres, pero en el ejemplo en el cual para el evento Roberto me contrata a mí para poner la luminaria y me lo va a solicitar con urgencia. Me lo dijo el día miércoles y el jueves empieza el evento, entonces yo tengo el miércoles de la noche para realizar toda la contratación. Pero supongamos que Francisco llega el viernes en la tarde y le pregunta a Roberto: ¿por qué seleccionaste a Alberto? ¿Por qué no pudo ser Camilo? ¿Por qué no pudo ser Natalia? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Y Roberto va a justificar en su necesidad. ¿Cómo yo debo estabilizar todo el sistema, llevar a cabo una función a partir de este tema de la rendición de cuentas? ¿Por qué Francisco interviene en la parte final de la contratación, ya cuando todo está ejecutado, a decir está mal, declara la nulidad frente a una necesidad? Y es el problema con el que nos topamos todos los días, mucho más cuando estamos a final de año y necesitamos agotar todo el presupuesto y cumplir con los objetivos que tenemos planificados anualmente. Entonces el control no puede enfocarse a nosotros consolidarnos o constituirnos como un estado de policía diciendo todo está mal. Tenemos que también tener esa opinión, esa visualización por parte de las entidades. Es por eso que las asignaturas pendientes dentro del Sistema Nacional de Adquisiciones en lo que se refiere a control es no quitarle la agilidad a la contratación pública, hacer un procesamiento correcto de adquisiciones y corregir errores a tiempo. Tomando el mismo ejemplo, yo cumplí con mi contrato, instalé todas las luminarias, pero me fui llevando las idas. Pasa. Estoy poniendo un ejemplo un poco corto, pero sucede. Y la justificación ahí de quién está realizando la contratación no va a ser de la mejor. O en el peor de los casos, ¿qué pasa si nadie hace una supervisión del tema? ¿O por qué pasa? Es por eso que el control tiene que enfocarse en las partes iniciales de la contratación. Ya lo veremos mucho más adelante. En el caso ecuatoriano, viendo esta necesidad de cómo el control tiene que ser igual de dinámico con la contratación, se realizó la promulgación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el 2008 con varias cualidades. Primero, una modificación total del Sistema Nacional de Adquisiciones, que tiene que ver con la publicidad de actuaciones. No nos olvidemos del principio de transparencia que deben tener las contrataciones y la publicación de toda actividad que tiene un carácter de relevante. Para la publicidad, no olvidemos el uso de las herramientas informáticas. Mientras más accesibilidad exista ante la información, es mucho más fácil generar un control, no solo del ente que ejerce la rectoría. Como ya lo vamos a ver, la publicidad nos da cabida a que la ciudadanía sea nuestro gran colaborador dentro del tema. Igual, como ya lo habíamos manifestado, la creación de un ente rector que tenga funciones de supervisión y control respecto a las actividades publicadas, en este caso, se torna muy interesante, porque ya no queda la responsabilidad en cada entidad ejecutora de la contratación del tema
la verificación, el cómo camuflar todas sus actuaciones para que sean o se vean correctas y tener un respaldo. Es por eso que la supervisión y el control no se tiene que ver como ese estado de policía, sino más bien de acompañamiento a las entidades a mejorar la ejecución de la compra pública. Con la aplicación, con la promulgación de la ley, lo que se dio fue el control basado en los principios de publicidad, como ya les había comentado, la obligatoriedad del uso de tecnologías de la información, es decir, la publicación de las actuaciones y la concurrencia de participantes y las alertas sobre contrataciones. Obviamente, al yo tener la información pública, no solo quien participa dentro de la contratación pública va a tener acceso a verificar las acciones, sino toda la ciudadanía. Esto nos deriva en características principales de lo que es el control del sistema. Tenemos un control basado en información pública. La transparencia, eso nos va a permitir a nosotros actuar de oficio y edificar el control, un mecanismo de control que pueda subsanar todas las necesidades de las entidades y de nosotros para resguardar lo que es el gasto público. La interrelación con entidades contratantes también es un puntal principal, porque no solo estamos para decir está mal, sino estamos para idear correctivos. Y finalmente, en el peor de los casos, la comunicación entre los entes de control. Aquí vamos a hacer una puntualización de lo que es la supervisión y el control. La supervisión es la guía que nosotros podemos dar, las observaciones dentro del procedimiento precontractual, y el control podríamos denominarlo a lo que es la rendición de cuentas, la determinación de responsabilidades y, en resumen, las actividades que ejecutan las contralorías en nuestros distintos países. Todo este andamiaje nos deba hacer las tres preguntas: ¿qué controlo? ¿Cómo lo hago? ¿Y para qué? ¿El qué controlo? Con la publicidad de un sistema, con la transparencia que debe tener las adquisiciones del Estado, eso nos lleva inicialmente a no perder del cumplimiento de normativas y políticas, a utilizar adecuadamente el uso de herramientas, pero también a no olvidarnos de lo que son los principios de la contratación pública, que es algo que ya lo habíamos visto ayer. La contratación pública posee los principios no solo de transparencia, tiene principios de trato nacional, tiene principios de concurrencia, tiene principios de no discriminación. Y aquí no podemos pensar que la ley nos puede limitar a realizar varias actuaciones. Tenemos que verlo al Sistema Nacional de Adquisiciones como un sistema interrelacionado con todo lo que tiene que ver con el Estado. Háblese planificación, economía, llámese control de compañías, tributación inclusive. Es la mejor forma en la cual yo puedo realizar el cumplimiento de principios y lo que me va a llevar a verificar conductas adecuadas. Como lo habíamos visto el día de ayer, la contratación pública no va a tener siempre procedimientos totalmente correctos o adecuados. Cuando todo está perfecto, cuando todo se cumple a cabalidad, ¿qué pasa? Es la pregunta que todos podemos ver, y eso nos debe determinar qué es lo que tengo que observar. El cómo. ¿Cómo voy a hacer yo el control? Tengo tres pilares principales. Una cuestión es la verificación de las condiciones publicadas por la entidad. Es decir, yo tengo que hacer una revisión dentro de lo que es la publicación del procedimiento a fin de verificar no solo el cumplimiento de normas, no solo el uso de las herramientas, sino también qué conductas o qué condiciones me está poniendo la entidad para direccionar o no una contratación. Recordemos que el tema de la corrupción no es un tema de ataque inmediato. A la corrupción, tal como lo ha manifestado la red en varios documentos, se la debe atacar con prevención. Es la mejor forma de atacar a la corrupción, reducir los espacios, los abanicos de discrecionalidad para que pueda existir un correcto y adecuado funcionamiento. El segundo es la interacción de entidades con proveedores o solo entre proveedores. ¿A qué me refiero con esto?
Muchas veces el procedimiento en lo que es su publicación mantiene condiciones adecuadas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando en la calificación de los proveedores existen criterios discrecionales o que contienen favoritismos para uno de los proveedores? ¿O qué pasa cuando los propios proveedores comienzan a tener prácticas colusorias? Hablemos de un tema de subasta, que es un tema ya puesto sobre la mesa. Cuando en la etapa de puja nadie baja su precio, o hay acuerdos para bajar el precio. ¿Cómo yo puedo prevenir estos temas, o cómo puedo yo conseguir las herramientas para poder vigilar esos temas? Y ahí viene el tercer punto principal, que son las alertas emitidas por los proveedores participantes o denunciantes. Muchas veces nosotros intentamos hacer el control como entidades rectoras. Sin embargo, siempre debemos tener el apoyo, la vigilancia de la ciudadanía, porque realmente ellos son los que están en el ejercicio de la compra. Ellos saben cómo funciona el mercado, ellos saben cómo se desenvuelve el mercado y saben quiénes son la competencia. ¿Y el para qué? El para qué se refleja en lo que es la agilidad de la contratación, la eficiencia del gasto público y las correcciones de manera óptima, que es la deuda pendiente de la cual les había comentado previamente. Ahora bien, en el caso ecuatoriano tenemos 4 pilares en lo que es la supervisión y el control. El primero es la gestión de alertas, en lo que vamos a la gestión de alertas, en la cual tenemos 3 grandes pilares, lo que son las denuncias de la ciudadanía. Obviamente aquí tenemos que hacer un buen barrido reciclado, porque tal vez no todo lo que nos diga la ciudadanía pueda tener su fundamento, su contexto, pero nos puede dar pautas de comportamientos que se dan en el mercado. El otro pilar principal es el reclamo, que es muy semejante a lo que tienen en otros países, de impugnación de un oferente afectado dentro de un procedimiento de contratación, el cual puede revelar no solo inconsistencias en la contratación, sino temas que pueden ir mucho más allá. Y por último tenemos lo que son los avisos. No podemos nosotros aislarnos de lo que es el control de la contratación sin ver la coyuntura. La contratación pública es algo que sucede todos los días. Y todos los días alguien va a estar vigilando, alguien va a estar expectante de que algo puede caer, o escándalos de corrupción que no nos han faltado a ninguno de nosotros en su momento. El segundo tema son las supervisiones. Como les había comentado antes, las supervisiones se dan en 2 momentos principales: en lo que es la actuación de la entidad cuando se da la publicación del procedimiento, y la interacción que tiene con los proveedores. Son 2 momentos sustanciales en los cuales uno puede definir de mejor forma cuáles son las actuaciones que tienen inconsistencias. Esos son los 2 grandes pilares iniciales, pero tenemos una realidad. Hay mucha gente que se abstiene de denunciar, se abstiene de reclamar por miedo. Y es un miedo y es una realidad que la tenemos todos, porque quien reclama, quien denuncia a una entidad, corre el riesgo de perder su mercado o de ser discriminado por cualquier razón dentro de la contratación. Es un tema que sucede y es un tema práctico. Es por eso que uno de los ejes que se ha adoptado desde el Ecuador no es solo la recepción de denuncias, de reclamos, sino el enfoque va a la ciudadanía y cómo el ente rector se acerca a la ciudadanía para recoger todas estas dudas. Es lo que estamos denominando el control participativo. Este control participativo se da a través de mecanismos institucionales o no, llámese un mecanismo no institucional, observatorios, veedurías. Un mecanismo institucional es motivar a la gente y guiarla para que nos presente una denuncia en forma adecuada. Tiene que ver con una discusión colectiva para quitar los mitos de la contratación pública. Hay mucha gente que reclama respecto de la contratación, que son temas en los que siempre existe colusión. Hay reclamos sueltos al aire y hay reclamos que tienen fundamento. La idea es guiar a estos 2 tipos, hacer una cernidera
y tener una información lo suficientemente adecuada como para que se pueda actuar. En esto tiene mucho que ver lo que es la reivindicación de derechos y el trabajo de campo. Nosotros no podemos esperar que la ciudadanía venga a decirnos qué pasa, sino un ejercicio muy viable es que nosotros vayamos hacia la ciudadanía a preguntar qué es lo que pasa. Así tenemos a la ciudadanía como corresponsable de la información y la empoderamos de lo que es el ejercicio de sus derechos, para que ellos sean parte de esta gestión y planificación del control. Todo esto, ¿a qué nos lleva? Al último pilar, a lo que es una composición de una matriz de riesgos. En esta matriz de riesgos no solo vamos a ver cumplimiento de principios, cumplimiento de normas, sino que tenemos que utilizar a la contratación pública y a todas las herramientas que tenemos en pro del control. Y esto tiene mucho que ver con las conductas de las entidades. No podemos utilizar al sistema solamente como un repositorio de información. Los sistemas electrónicos, si en algo pueden actuar, es para darnos información respecto de cómo se mueve el mercado. ¿Cuántas entidades modifican su presupuesto o cuántas entidades cumplen su presupuesto o cómo lo cumplen? ¿Cuántos procedimientos son cancelados, declarados desiertos y por qué tipo de razones? ¿Cuál es el proveedor más seleccionado? Que es una cuestión que ya la vamos a responder dentro de las mesas de trabajo. ¿Cuántos reclamos se presentan ante una entidad? Y en sí mismo, ¿cuántas entidades acogen las recomendaciones que emite el ente rector? Todas estas preguntas, todas estas conductas nos van a llevar a conclusiones respecto de cómo se está moviendo la contratación pública. Y ahora vamos al siguiente paso. Obviamente tenemos este tipo de conductas, pero ¿cómo podemos adecuarlas? Tenemos sistemas informáticos que nos resaltan datos. Esos datos tenemos que condensarlos en información y esa información nos tiene que llevar a una actualización de los modelos de gestión. Indudablemente nosotros no podemos esperar a la normativa, a reformas legales que pueden durar muchos años y no actuar. Nosotros tenemos que encontrar la forma adecuada para controlar la contratación pública y son ejemplos que los hemos visto aquí. El ejemplo dado por Paul es excelente, el tema de la firma electrónica. Muchos lo podemos ver como bueno, pero mientras algunos lo veíamos como bueno, como excelente, hay gente que ya encontró cómo utilizar esa herramienta en detrimento de la contratación pública. Y eso nos va a pasar siempre. Es por eso que la evolución del control tiene que ser permanente, no puede ser un tema fijo o estabilizado. Es por eso que los entes rectores o quienes son los encargados de la supervisión y el control no solo tienen que ser encargados de la administración de un sistema informático, sino que tienen que procesar información sobre conductas dentro de la contratación pública, que es algo que ya hemos visto y es la forma inicial de encontrar un modelo de riesgos adecuado. No solo podemos quedarnos en la aplicación de normativas, sino en la prevención de delitos de cuello blanco. No solo podemos realizar emisión de recomendaciones, sino que los entes rectores tienen una misión principal de constituirse en los ejes de la contratación pública. Y es una legitimación que no solo se da a través de la ley, sino se da a través de posturas y no actuar como islas solitarias, sino actuar con todas las entidades que conforman el sector público, con las cámaras del sector privado, a fin de edificar criterios consolidados y que nadie los pueda discutir. Una vez que yo tengo una regla sentada y evito la disparidad de opiniones, es mucho más fácil tener una corrección, porque si no, todo es justificable. Desde que existen pretextos, todo tiene perdón. Y un producto de esta cuestión es justamente la comunicación con las entidades de control. Si bien tenemos entidades que realizan la supervisión no puede acabar con la comunicación a la Contraloría, sino verificar que el trabajo que nosotros hayamos hecho tenga su consecuencia. No podemos dejar de lado
nuestro trabajo sentirnos como unas islas dentro de lo que es la contratación pública. Y ahora bien, para iniciar el tema de las mesas de trabajo tenemos 4 preguntas. La primera es: ¿cuáles son las acciones asociadas a la contratación pública que deben monitorearse? Yo tengo planificada una ruta sobre qué es lo que debe monitorearse, y muchas veces esto nos va a recoger de todo lo que hemos hablado el día de ayer y lo que vamos a compartir el día de hoy. ¿Cómo debo implementar yo mi control? Y puse un ejemplo. En lo que es la adquisición de mobiliario, hay entidades que hacen las contrataciones directas y se les observa y se les dice: por favor, proceda con procedimientos competitivos, dada la necesidad, dada la naturaleza de la contratación, pero, oh sorpresa, sigue ganando el mismo proveedor. Algo pasa. La segunda pregunta: ¿cuáles son los diversos instrumentos normativos que pueden utilizarse? Nosotros no solo podemos quedarnos en la regulación de la ley, o como les había comentado antes, actuar como islas. Y tenemos ejemplos concretos, lo que es la presentación de ofertas alternativas, o el segundo punto que lo planteé: si me encuentro inhabilitado como persona natural para contratar, constituyo una compañía para pasar desapercibido. Son ejemplos que pasan, y es nuestra misión edificar mecanismos de control que no solo se queden en lo que es la aplicación de la ley de contratación pública, sino que vayan más allá y se interrelacionen. No podemos nosotros quedarnos o sentirnos limitados ante la ley cuando tenemos medidas para cooperar con todo el sistema o con todo el andamiaje que tienen nuestros estados. ¿Quiénes deberían ser las instituciones responsables? Aquí tenemos una ruta muy interesante y tiene mucho que ver con el control participativo. El órgano rector cuenta con la suficiente diversificación de funciones. Tiene las funciones, puede tener la capacidad operativa. Hay entidades en las cuales no se las tienen, pero quienes conocen realmente el giro del negocio y las contrataciones que desean hacer son las entidades contratantes y los proveedores. No es lo mismo que yo, como abogado, haga una supervisión respecto de una obra civil en la cual no voy a tener mucho conocimiento. Voy a entender las cuestiones de origen legal, pero sin embargo no puedo dar una respuesta muy adecuada a lo que lo puede hacer un ingeniero civil, y esa es una realidad en la cual yo debo tratar. Y yo no puedo, por hacer mi trabajo, por cumplir mis funciones, quedarme solo. Necesito apoyo. Necesitaré apoyo de cámaras, necesitaré apoyo de observatorios, necesitaré apoyo de la ciudadanía. ¿Qué tal si uno de los participantes dentro del procedimiento me dice qué es lo que está pasando exactamente? Y por último, que es lo que ya les había manifestado, ¿qué reformas se han implementado para la supervisión y el monitoreo? Muchas veces nosotros nos sentimos rezagados por la ley, limitados por los reglamentos. Como entes rectores, en el caso del Ecuador, tiene la facultad de emitir resoluciones de carácter administrativo de aplicación obligatoria. Ha sido una de las medidas que nos ha permitido no dejarnos limitar por la ley, sino estirar las sábanas hasta lo que más se pueda para realizar la contratación, para supervisar las contrataciones. Porque la espera de la ley, como pasa en todos los estados, tiene una discusión larga. Son cuestiones que se discuten por años y no siempre van a tener el resultado que nosotros esperamos. Es por eso que la evolución normativa tiene que verse en sí mismo como un efecto no solo superditado al sistema de contratación pública, sino tiene que haber una integración a tal punto de que las entidades de control de otros sistemas, vuelvo y reitero, finanzas, el sistema de planificación, los sistemas tributarios, son muy interesantes para cotejar información y avanzar. Obviamente no viendo a toda la información solamente como un repositorio, sino evaluándola.
Eso es las rutas que yo puedo poner para las mesas de trabajo y en honor al tiempo, muchísimas gracias por la atención.